Profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Carl Barrantes. Vamos a empezar con la exposición del tema que nos ha dejado como T2, que es el COVID-19 y las medidas del Banco Central de Reserva del Perú frente a la pandemia. Somos el grupo 2. En este caso nos toca el tema 1 porque no hay grupo 1, eh, que es medidas del Banco Central de Reserva del Perú frente a la pandemia del nuevo coronavirus. Las medidas que está tomando el BCR son diversas, ¿no? Ha venido desarrollando y aplicando ya desde marzo del 2020, que están orientadas básicamente a reducir el costo financiero y la volatilidad de las tasas de interés. Eh, El BCR ha recibido o se le ha inyectado, perdón, en julio del 2020 un ingreso de 50.8 mil millones, que es el 7% del PBI, que son las operaciones de repo de valores, monedas y carteras, y de repo de carteras con garantía hacia el gobierno nacional, que pueden aumentar más adelante, ¿no? Continuando con la exposición, bueno, una de esas medidas es la reducción de la tasa de interés de la política monetaria, lo que se conoce como el estímulo monetario. El BCR viene aplicando una política monetaria expansiva, lo que ha llevado a reducir la tasa de referencia a su mínimo histórico, que es el 0.25%. Así como vemos más adelante en el gráfico aquí que se muestra, vemos que desde julio del año 2012 hasta julio del año 2019 ha tenido una tasa de interés del 3.50 a 4.25, y bueno, y este año, perdón, en julio del 2020 ha tenido su mínima histórica, que es el 0.25%, ¿no? Que es la tasa más baja a nivel de la historia del Perú. Bueno, y eso sería todo de mi parte, profesor. Doy paso a mi siguiente compañero que va a continuar con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sandra Villanueva. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la flexibilidad de los requerimientos de encaje. El Banco Central de la Reserva, si podemos ver en la situación en la que nos encontramos, ha tomado medidas monetarias y financieras orientadas a promover el correcto funcionamiento de los mercados. Dichas medidas se han enfocado en la reducción de costos, la provisión de liquidez del sistema financiero y la reducción de la volatilidad en la actividad económica peruana y mundial, debido a las consecuencias en las que nos encontramos hoy en día, con el objetivo de liberar fondos prestables resguardados en cuentas corrientes de encaje de las entidades financieras y así poder contribuir a flexibilizar las condiciones financieras. El Banco Central de la Reserva ha tomado las siguientes medidas que rigen a partir del periodo de encaje del mes de abril hacia adelante. Tenemos la reducción de encaje mínimo legal en soles, que viene a ser de un 5%, se ha disminuido a un 4%. También tenemos la reducción del requerimiento mínimo de encaje corriente en soles, que estaba en 1% a 0,75% del total de obligaciones sujetas a encaje. También tenemos la disminución de la tasa de encaje para las obligaciones en monedas extranjeras con plazo promedio igual o menor a 2 años con entidades extranjeras de un 50% a 9%. Y por último tenemos la suspensión por lo que resta del año 2020 del requerimiento adicional del encaje de crédito en moneda extranjera. Luego obtenemos un gráfico donde podemos ver la tasa de encaje en moneda nacional y extranjera, las diferencias de qué forma ha ido aumentando en el mes de julio y de qué forma ha ido disminuyendo o ha estado en un mismo nivel. ¿De qué nos viene a hablar la tasa de encaje? Es básicamente para controlar la disponibilidad de fondos prestables en el sistema financiero en lo que nosotros nos encontramos y de la misma manera a nivel mundial. Por lo cual, las medidas que se han tomado han tenido como resultado
una liberación equivalente a 2 millones en todas las entidades financieras de la tasa viniendo a ser la reducción de la tasa de encaje en moneda nacional. Muchas gracias. Luego va a continuar mi compañero hablando sobre la reducción de la volatilidad en las tasas de intereses de largo plazo y el tipo de cambio en los que hoy nos encontramos. Muchas gracias. Continuando con la exposición, soy Elizabeth González. Entre otras medidas que el BCR adoptó frente al coronavirus, tenemos la provisión de liquidez al sistema financiero. El BCR ha implementado diversas modalidades de inyección de liquidez con el objetivo de bajar las tasas de interés y dar mayores plazos para el pago, evitando así el rompimiento de la cadena de pagos y de crédito. Para lograr este objetivo, el BCR implementó las siguientes medidas, como la ampliación de plazos de operaciones repo, ampliación de colaterales y repo de cartera crediticia. También flexibilizó la facilidad de ventanilla, continuidad en la cadena de pagos, nuevas facilidades de liquidez. Continuando con las medidas, tenemos la ampliación de plazos de operaciones repo. La reducción de la tasa de interés de política monetaria fue acompañada de la ampliación de los montos y plazos, originando entre febrero y julio de 2020 que el saldo de las operaciones de inyección de liquidez pase de 14.800 millones a 48.200 millones. Tenemos también la ampliación de colaterales y repo de cartera crediticia. Las instituciones financieras utilizan parte de su cartera de préstamos para recibir liquidez del BCR, lo que es la reposición del dinero para que tengan fluidez de circulante. Y además también implementa lo siguiente: la ampliación del espectro de colaterales para repos de cartera, incluyendo facturas que descuentan las entidades financieras, lo que es el factoring, para continuar con la cadena de pagos y la fabricación de productos. También tenemos el requerimiento mínimo en la calificación de riesgo y tenemos la reducción del monto mínimo de garantía de los créditos de las entidades financieras para también así poder dejar más dinero en los bancos. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Continuamos con la exposición. Soy Darwin Villanueva. Seguimos analizando las medidas que el BCR adoptó frente a la pandemia del coronavirus. Flexibilización de facilidad de ventanilla, dando fluidez en las operaciones, ya que antes eran un número limitado de 10 a 12 por año. Continuidad en la cadena de pagos. Para evitar la caída abrupta de la actividad económica por la cuarentena, se implementó el programa Reactiva Perú. Como ya se sabe, esta tuvo 2 fases, las cuales a continuación explicarán otros grupos. Dio nuevas facilidades de liquidez. El Banco Central da liquidez a las instituciones financieras con la condición que bajen las tasas y alarguen los plazos, para promover el flujo de créditos y garantizar la cadena de pagos. En lo que respecta al balance del Banco Central, tenemos que hasta junio del año 2020 los activos del BCR ascienden a 300.572 millones, equivalente al 42% del PBI, mayor que lo observado en el 2015. En el siguiente gráfico tenemos la evolución de los activos del BCR, observando que es una adición de las reservas netas internacionales y de los repos, es decir, de las medidas que aplicó el BCR para activar la economía. Y tenemos que su magnitud se ha incrementando, y que esta política monetaria expansiva ha tenido resultados positivos. Esperemos que en el futuro el Banco Central continúe con esa política, con ese lineamiento, para fomentar más el desarrollo de las pequeñas empresas y el emprendimiento. De mi parte, eso es todo. Continúa mi compañero. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Benito Muñoz. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre la reducción de la volatilidad en tasas de interés de largo plazo y del tipo de cambio. Si bien es cierto, como todos sabemos, cuando comenzó la pandemia por el tema del COVID-19, uno de los cambios es la reducción de la volatilidad en tasas de interés de largo plazo y del tipo de cambio, que busca reducir la excesiva volatilidad cambiaria, lo cual evita que se materializan
riesgos que están asociados a la dolarización. Quiero hablar un poquito sobre la palabra volatilidad. ¿Qué significa esto? La palabra volatilidad es la variabilidad de la rentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos dice que es una acción respecto a su medida en un periodo de tiempo. En este caso sería un periodo de largo plazo. Esto lo podemos ver en el gráfico 9. De tipo de cambio e intervención cambiaría del Banco Central de Reserva del Perú, donde vemos que el 15 de abril el tipo de cambio es de 3.55 aproximadamente y bajó hasta 3.40 aproximadamente y luego subió en el mes de julio a 3.52 aproximadamente. Pero ojo con esto, manteniendo la reducción de la volatilidad. Vamos a ver mejor en el gráfico que voy a mostrar en el siguiente sobre cómo sube y baja el tipo de cambio. Como vemos acá en el gráfico, hablamos de 2014 hasta 2020, cómo los cambios suben y bajan constantemente, como vemos en el gráfico que podemos observar mejor. Bueno, acá está tipo de cambio, soles por dólar, y cada uno con su respectivo valor, tanto en tipo de cambio como reduce y disminuye, ¿no? Acá observamos mejor. Bueno, eso sería todo. Gracias.